El olor a polvo y sudor era el mismo de siempre en el pequeño pueblo. Cada día transcurría igual para casi todos, excepto para Joe. Vivía a un ritmo diferente, ¿sabes? Mientras su esposa, María, se esforzaba por mantener la casa a flote, Joe se sentaba allí, fantaseando con cómo hacerse rico sin mover un dedo. María siempre lo presionaba, por supuesto, y él solo buscaba una forma de escapar de esas exigencias y de la necesidad de trabajar. Era una vida de evadir, de procrastinar, de siempre encontrar una excusa para no hacer nada. Tenía tal aversión al esfuerzo que sería gracioso si no fuera tan triste verlo. Pero un día, este deseo de escapar del trabajo se intensificó. Joe oyó un rumor sobre un hombre sabio que vivía lejos, en la ladera de la montaña, y que, según decían, conocía el secreto de la riqueza sin esfuerzo. Le sonaba a música. Era la solución a todos sus problemas, el atajo con el que siempre había soñado. Y sin pensarlo dos veces, o mejor dicho, pensando solo en cómo. No tendría que levantarse de la cama al día siguiente para ayudar en la granja, decidió seguir a este sabio. El viaje sería largo, pero la promesa de no tener que sudar para tener una buena vida valía cualquier sacrificio. En el camino polvoriento, el paisaje se arrastraba monótonamente y Joe, acostumbrado a la inercia del hogar, sentía el peso de cada paso, pero la idea de no tener que trabajar lo impulsaba. Fue entonces cuando se encontró cara a cara con un lobo, uno de verdad, de ojos astutos y una barriga que parecía no llenarse nunca. El lobo, con su voz ronca, parecía más una criatura de voz suave que una amenaza. Decía que por mucho que comiera, su hambre nunca se aliviaba. Era una agonía constante. Con una especie de resignación en la voz, le pidió a Joe que preguntara al sabio sobre una cura para ese hambre interminable. Joe, a quien solo le importaba su oro, escuchó la historia del lobo con un oído, pero con el otro ya pensaba en el siguiente atajo. Más adelante, el sol caía a plomo sobre el suelo agrietado y Joe divisó un manzano. Pero no era un manzano cualquiera. Parecía triste, con ramas secas y hojas marchitas, sin un solo fruto a la vista. El árbol, con una voz tenue que parecía provenir de sus raíces, lamentaba su suerte. Decía que llevaba mucho tiempo sin dar fruto y que sus hojas caían prematuramente, como si una misteriosa enfermedad lo consumiera por dentro. Le rogó a Joe que al encontrarse con el sabio, le preguntara qué le impedía florecer de nuevo. Joe, impaciente, simplemente asintió, ya concentrado en alcanzar su destino y asegurarse una buena vida sin trabajar. El viaje de Joe continuó, volviéndose cada vez más tedioso, pues solo pensaba en la recompensa. No tardó en llegar a un arroyo, y allí, un pez. Pero no era un pez que nadara libremente. Parecía ahogarse, forcejeando en el agua poco profunda, con algo atascado en la garganta. El animal, con dificultad, logró balbucear que no podía tragar bien la comida y que era un tormento. Suplicó, con la voz ahogada por la asfixia, que Joe le preguntara al sabio qué demonios tenía atascado en la garganta y cómo podía liberarlo para poder comer por fin en paz. Joe, ya harto de escuchar los problemas de los demás, simplemente resopló, apretando el paso. Finalmente, tras mucho caminar y quejarse, Joe divisó la casa del sabio, un lugar sencillo, pero con un aura de tranquilidad que contrastaba con su propia inquietud. Entró, se dejó caer en un asiento y exclamó sin rodeos: «Sabio, quiero hacerme rico sin tener que trabajar. ¿Cuál es el secreto?». Tras desahogar su ansiedad, repitió a regañadientes las peticiones del lobo, el manzano y el pez, una por una, como si estuviera realizando una tarea aburrida. El sabio, que lo escuchaba con una paciencia que Joe nunca había visto, simplemente asintió, con una leve sonrisa en los labios. Era hora de saber por fin la respuesta a todo. El sabio,
Con una voz serena que parecía penetrar en lo más profundo del alma de Joe, comenzó a responder. Primero, habló del lobo. Dijo que su hambre solo se calmaría cuando se comiera al primer perezoso que encontrara. Joe escuchó y se encogió de hombros, pensando que no era su problema. Luego fue el turno del pez. El sabio reveló que tenía un tesoro invaluable atrapado en su garganta y que una vez que se lo sacaran, el pez finalmente comería felizmente. Joe incluso sintió un ligero escalofrío, pero rápidamente descartó la idea de ayudarlo. Entonces, el sabio se volvió hacia el manzano. Le explicó que había monedas de oro enterradas bajo sus raíces, asfixiándolo, y que una vez arrancadas, el árbol volvería a florecer y daría frutos abundantes. Los ojos de Joe se abrieron de par en par al oír hablar del oro, pero la incomodidad de excavar le hizo apartar la mirada. Finalmente el sabio lo miró con un brillo especial y le prometió: «La riqueza llegará sin esfuerzo. Simplemente regresa por donde viniste y la fortuna te estará esperando en tu hogar». Ante estas palabras, Joe no pudo contenerse. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Era justo lo que quería oír. El corazón de Joe latía con fuerza, no de emoción, sino de pura euforia. La promesa del sabio resonaba en su mente. La idea de tenerlo todo sin hacer nada era un sueño hecho realidad. Se despidió del sabio con la mano y aceleró el paso de regreso, apenas capaz de contener la ansiedad. Cada metro que caminaba era un metro más cerca de su fortuna, de la vida de rey que tanto anhelaba. El paisaje parecía más luminoso, el aire más puro, todo porque la perspectiva del trabajo había desaparecido por completo de su horizonte. Ya se imaginaba tumbado en una hamaca, con la barriga llena y la cartera a rebosar. No pasó mucho tiempo antes de que Joe volviera a encontrar al pez, todavía forcejeando con la misma angustia que antes. El pez, con la voz casi apagada, preguntó si el sabio había encontrado una solución. Joe, con una sonrisa burlona, repitió lo que el sabio había dicho. «Hay un tesoro en tu garganta, animal. Sácalo y te lo comerás con gusto». El pez, con los ojos abiertos de esperanza, comenzó a retorcerse, intentando alcanzar el tesoro. Pero Joe, incluso viendo la agonía del pez y sabiendo que un pequeño esfuerzo bastaba para ayudarlo, simplemente observaba, sin mover un músculo. La idea de ensuciarse las manos para ayudar a otra criatura, aunque se tratara de una joya valiosa, le parecía absurda. De regreso, Joe vio el manzano. Parecía aún más marchito, casi desesperanzado, y con voz débil le preguntó si el sabio le había ofrecido alguna solución a su sufrimiento. Joe, sin la menor ceremonia, repitió las palabras del sabio. «Hay oro enterrado en tus raíces, manzano. Solo sácalo y darás fruto y volverás a florecer». El árbol, con una mezcla de alivio y anticipación, intentó mover sus ramas, como si pudiera desenterrarse a sí mismo. Joe vio la tierra alrededor del árbol y comprendió que solo tenía que cavar un poco, pero la pereza era más fuerte que la tentación del oro. Simplemente se quedó mirando el manzano, imaginando la cantidad de monedas de oro que podría haber allí, pero la sola idea de tomar una pala y ensuciarse las manos lo hizo desistir de inmediato. Después de todo, su propia riqueza, obtenida sin esfuerzo, lo esperaba en casa. ¿Para qué molestarse en ayudar a los demás cuando la vida perfecta estaba a la vuelta de la esquina? Pensó que sería una tontería, un desvío innecesario en su camino hacia la fortuna. Así que ignoró el sufrimiento del manzano y siguió adelante, seguro de haber tomado la decisión correcta. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Joe se encontró de nuevo con el lobo. La criatura, aún con esa expresión de hambre insaciable, se detuvo en medio del camino, con la mirada fija en Joe. Preguntó, casi desesperanzado, si el sabio tenía alguna respuesta a su hambre eterna. Joe, que ya estaba impaciente y solo quería llegar a casa para disfrutar de su riqueza,
respondió con naturalidad: «El sabio dijo que tu hambre solo se calmará cuando te comas al primer perezoso que encuentres». La frase salió de su boca sin peso, sin un atisbo de culpa o preocupación. El lobo, al oír esto, no parpadeó. Sus ojos, que antes parecían cansados, adquirieron un brillo diferente, un destello de comprensión. Joe ni siquiera notó el cambio, absorto en sus propios pensamientos sobre la fortuna. Se giró para continuar su camino, ya imaginando la puerta principal y su nueva vida. Sin embargo, el lobo, con una agilidad sorprendente que Joe nunca habría esperado de una criatura tan hambrienta, saltó. Joe apenas tuvo tiempo de reaccionar, de comprender lo que estaba sucediendo. El último sonido que escuchó fue el gruñido del lobo, y la última imagen, la del animal acercándose a él. La vida de Joe, siempre marcada por la inercia y la búsqueda de atajos, tuvo un final abrupto e irónico en ese preciso instante. El lobo finalmente encontró la cura para su hambre, y Joe, la personificación misma de la pereza que el sabio había descrito, se convirtió en la solución al problema del animal. No hubo tiempo para el arrepentimiento, para una última reflexión sobre las decisiones que lo habían llevado hasta allí. La promesa de riqueza sin esfuerzo, que lo había impulsado durante todo su viaje, se reveló como una trampa, una ilusión que le impidió ver las verdaderas oportunidades de abundancia que le aguardaban. En el pueblo, María, la esposa de Joe, continuó su vida tan fuerte y trabajadora como siempre. La ausencia de su esposo al principio le trajo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Con el tiempo, aprendió a sobrellevarlo aún más, a encontrar fuerza donde no había imaginado, y la casa, antes marcada por la inercia de Joe, comenzó a florecer de una manera diferente. La historia de ese día, contada en susurros y luego en foros por viajeros que se cruzaron en el camino de Joe, sirve como un vívido recordatorio. Una historia que resuena con las consecuencias de la inacción y la importancia de ver las oportunidades que nos presenta la vida, incluso si vienen disfrazadas de trabajo.